Imagina que el mundo de repente se detiene, las flores se marchitan en el tallo, los animales dejan de buscarse y un silencio sepulcral cae sobre las ciudades. El amor ha muerto porque ella se ha ido. Escuchas el tintineo de sus brazaletes golpeando contra las paredes de una cueva húmeda. Ishtar, la diosa de la pasión, la que hace que la sangre hierva en las venas, ha decidido cruzar el umbral del que nadie vuelve. No lleva armas, solo lleva su orgullo y un collar que brilla en la penumbra. Está decidida a rescatar lo que la muerte le robó, aunque tenga que quemar el inframundo entero para lograrlo. Pero el problema de bajar a buscar a quien amas es que puedes terminar convirtiéndote en lo que más temes. Hola, bienvenidos, yo soy Virginia y esto es Mitos y Sombras. Hoy dejamos atrás el Olimpo para adentrarnos en los misterios de la antigua Babilonia. Ishtar es la diosa de los 1000 nombres, es el lucero de la mañana y la estrella de la tarde, es el deseo que da la vida y la furia que la quita. Muchos la ven como una villana, como una mujer caprichosa y cruel, pero hoy quiero que miremos más allá de sus joyas y sus mitos de guerra. Hoy vamos a hablar de la obsesión, de ese momento en el que perdemos la cabeza por algo o por alguien y estamos dispuestos a descender a nuestro propio infierno personal solo por recuperarlo. ¿Vale la pena el sacrificio? Hoy descubrimos qué queda de una diosa cuando el amor se convierte en ceniza. Antes de que el infierno la devorara, Ishtar era el centro del universo. Imagina la Babilonia de hace 4000 años, el olor a incienso, el brillo de los ladrillos esmaltados de azul y sobre todo el eco de un hombre que hacía temblar a los reyes. Ishtar no era una diosa que pedía permiso, ella era el lucero de la mañana y la estrella de la tarde. En sus manos sostenía el doble filo de la existencia, el sexo y la guerra. Era la pasión que encendía la cama de los amantes y la furia que guiaba la espada en el campo de batalla. Pero Ishtar tenía una debilidad, su corazón. Un corazón que latía con una intensidad que ningún mortal podría soportar. Su gran amor era Tammuz, el dios pastor, el joven de los ojos de cielo que representaba la primavera y la vida que brota. Eran la pareja perfecta, la fuerza y la belleza. Sin embargo, en el mundo de los mitos, la felicidad es un regalo con fecha de caducidad. Tammuz muere, no por una batalla heroica, sino porque la muerte es un pozo que siempre tiene hambre. Y cuando Tammuz desciende al inframundo, Ishtar siente que su propia luz se apaga. Ella, que nunca ha inclinado la cabeza ante nadie, siente un vacío que el oro de Babilonia no puede llenar. Es ahí donde nace la locura. Ishtar decide que si la muerte se ha llevado lo que es suyo, ella misma bajará las sombras para arrancárselo de las manos. Ishtar se prepara para el viaje más peligroso de la historia. Se viste con sus 7 mes, sus poderes divinos convertidos en joyas. Se coloca la corona Shugurra, se ciñe el collar de lapislázuli, se pone sus brazaletes de oro, se viste como una reina que va a conquistar su territorio enemigo. Pero antes de partir, Ishtar hace algo que nos revela su verdadera naturaleza. Le da instrucciones a su servidora. Si no vuelvo, golpea los tambores. Haz que los dioses se sientan incómodos. No dejes que mi ausencia pase desapercibida. Ella sabe que entrar en el inframundo es un suicidio, pero su arrogancia le dice que es demasiado importante como para morir. Y en el momento en que sus pies tocan el umbral de la primera puerta, el mundo arriba empieza a morir. Es una escena apocalíptica. Imagina que el deseo desaparece de la faz de la tierra. Los hombres ya no miran a las mujeres,
Las flores dejan de abrirse. Incluso el sol parece brillar con menos fuerza. La ausencia de Ishtar es la ausencia de la vida misma. El mundo se convierte en una sala de espera gris mientras que ella golpea con sus nudillos adornados de oro la puerta de bronce del infierno. Imagina que Ishtar cruza el umbral. El aire arriba era cálido, olía a incienso y a dátiles. Aquí abajo el aire está quieto, rancio y huele a polvo estancada de eones. Ishtar no camina sobre oro, camina sobre una tierra gris que parece ceniza. Ante ella, la primera de las 7 puertas de bronce, tan alta que su cima se pierde en la penumbra. Ishtar no llama con cortesía, golpea el metal con sus nudillos adornados de oro, haciendo que un sonido sordo y pesado resuene en el abismo. «Ábreme, guardián, ábreme antes de que derribe los cerrojos y deje que los muertos devoren a los vivos». Esa es Ishtar, fuego, exigencia y soberbia. Ella cree que su nombre es una llave maestra. No sabe que en el reino de su hermana Ereshkigal los nombres son solo susurros que el viento se lleva. Y entonces aparece él, Neti, el guardián de la mirada muerta. No se asusta, no se inclina, la observa con una indiferencia que hiela la sangre. Ha recibido órdenes directas de la reina de las sombras. Deja que entre, pero trátala como a cualquier otro muerto. Desnúdala de su orgullo. Neti alarga su mano fría y huesuda hacia la frente de la diosa. Ishtar retrocede indignada. ¿Qué haces? Esta es la gran corona de las 7 montañas, el símbolo de mi soberanía sobre el cielo. Pero el guardián no parpadea. Con un movimiento seco le arranca la corona, dejando su cabello negro al descubierto. Ishtar se estremece, siente el frío del aire sobre su frente por primera vez en siglos. «Pasa, Ishtar», susurra Neti, con una voz que suena a piedra chocando contra piedra. Así son las leyes del mundo inferior. No las cuestiones. Ishtar cruza la primera puerta y en ese preciso instante algo cambia en su interior. Sin su corona se siente extrañamente ligera, pero también pequeña. Ha dado el primer paso hacia su propia destrucción y el silencio del inframundo empieza a asfixiarla. Ishtar dio el primer paso hacia la oscuridad tras cruzar la primera puerta y el primer sonido que escuchó fue el de un cerrojo colosal cerrándose a sus espaldas. Ya no había vuelta atrás. Caminó por un pasillo infinito donde las paredes de piedra negra parecían susurrar su nombre con burla. Al llegar a la segunda puerta, Neti la esperaba de nuevo. Esta vez, sus manos frías fueron directamente a sus orejas. Le arrancó los pendientes de oro y lapislázuli. Ishtar intentó protestar, pero se dio cuenta de que sin los pendientes el silencio del inframundo se volvía más ensordecedor. Ya no podía oír ni el eco de sus propios pasos. En la tercera puerta, el tributo fue el collar de cuentas que protegía su garganta. Ishtar sintió el aire gélido del Kur entrando directamente en sus pulmones, quemándole el pecho. En la cuarta, le arrebataron los ornamentos de su pecho, las joyas que representaban su belleza y su capacidad de ser amada. Para cuando llegó a la quinta puerta, Ishtar ya no gritaba. Sus ojos, antes llenos de fuego, empezaban a empañarse con el polvo de la muerte. El guardián le quitó el cinturón de gemas, el que otorgaba la fertilidad al mundo. En ese preciso instante, a miles de kilómetros de allí, en la superficie, las mujeres dejaron de dar a luz y las flores
se cerraron para siempre. Istar lo sintió como el mundo se moría con ella. En la sexta puerta le quitaron los brazaletes de sus muñecas y tobillos. Sus manos, que antes sostenían el destino de los reyes, ahora colgaban inertas a sus costados. Y finalmente la séptima puerta, el último velo. Su túnica de seda roja fue arrancada por el guardián, dejando su piel desnuda frente al viento gélido del abismo. Istar ya no era una diosa, era una mujer tiritando de frío, cubierta de polvo, despojada de cada gramo de orgullo. Había bajado por amor, pero en el camino se había quedado sin nada. Estaba lista para enfrentarse a su hermana, pero ya no tenía armas para luchar. Pero, ¿quién es la mujer que espera en la oscuridad? Para entender el terror de Istar hay que entender quién es Ereshkigal. En la mitología sumeria y babilonia, ellas no son solo hermanas, son espejos opuestos. Istar es la luz del día, el sexo, la fertilidad y el movimiento. Ereshkigal es el silencio, la rigidez de la muerte y el polvo que nunca se limpia. Dicen los mitos que al principio de los tiempos, cuando el universo se dividió, a Istar le dieron el cielo y la gloria, mientras que a Ereshkigal la arrojaron al inframundo, condenándola a reinar sobre las sombras para siempre. Imaginen el resentimiento de Ereshkigal. Mientras su hermana Istar es adorada en templos llenos de música y perfume, ella vive en un palacio de piedra donde el único sonido es el llanto de los que ya no están. Istar tiene amantes, Ereshkigal solo tiene súbditos que no pueden hablar. Por eso, cuando Istar decide bajar al infierno por un capricho del corazón, Ereshkigal sonríe. Para ella no es una visita familiar, es la oportunidad de cobrarse miles de años de envidia. Es el momento de demostrarle a la reina del cielo que en el reino de la muerte la belleza es una carga y el poder una mentira. Ereshkigal es la sombra, esa parte de nosotros que hemos rechazado y encerrado bajo 7 llaves y que ahora por fin tiene a la luz acorralada y sin salida. Istar entró en la sala del trono. Estaba desnuda, temblando, con la piel cubierta de esa ceniza gris que es lo único que crece en el infierno. Frente a ella, Ereshkigal no estaba sola. La rodeaban los Anunnaki, los 7 jueces del inframundo, seres sin rostro que no conocen la compasión, solo la ley. Ereshkigal se levantó de su trono de sombras. No hubo diálogo, no hubo súplicas que valieran. La reina de los muertos fijó en su hermana la mirada de la muerte. Fue un grito silencioso que paralizó el corazón de Istar. Los 7 jueces dictaron sentencia. Istar había desafiado las leyes del universo al intentar burlar a la muerte por amor, y en el Kur, quien desafía la ley se convierte en parte del paisaje. Istar murió. En ese instante, la diosa de la vida se desplomó sobre el polvo, pero Ereshkigal no se conformó con verla caer. Ordenó que su cuerpo fuera tratado como el de un animal cualquiera. El cadáver de la reina del cielo fue colgado de un gancho de carne en la pared de la caverna más profunda. Imagina la imagen, la mujer que hacía que los reyes se arrodillaran, la que encendía las estrellas, ahora es solo un trozo de carne gris pudriéndose en el silencio. Y mientras ella colgaba allí, el desastre total llegó a la tierra. Lo que antes era gris, ahora era negro. Los hombres perdieron el habla, los campos se volvieron sal, y los dioses en sus tronos de las alturas empezaron a temblar. Se dieron cuenta de que si Istar no regresaba, la creación entera se convertiría en un cementerio. El amor se había convertido en un cadáver colgado de un clavo, y el tiempo se estaba agotando para todos. Pero Istar no estaba sola. ¿Recordáis a Ninshubur, su fiel servidora? Ella no había dejado de golpear los tambores.
Ella no había dejado de llorar. Al ver que Istar no volvía, corrió ante los grandes dioses. La mayoría le cerraron la puerta. Ella buscó su destino, decían, pero Enki, el dios de la sabiduría, el que sabe que el mundo necesita equilibrio, comprendió que había que actuar. Pero nadie quería bajar. Ningún héroe, ningún dios estaba dispuesto a arriesgarse a terminar en ese gancho de carne. Así que Enki hizo algo asombroso. Se rascó la suciedad de debajo de sus uñas y de ese último barro humilde creó a dos seres, el Kugarra y el Galatur. Eran seres sin género, ni hombres ni mujeres, sombras entre las sombras. Ellos podían entrar en el inframundo porque no tenían nada que Ereshkigal pudiera quitarles. No tenían deseo, no tenían ego, no tenían miedo. Su única misión era infiltrarse en el Palacio de la Muerte como si fueran el mismo aire que respiran los muertos. Y llevaban consigo dos tesoros, el agua de la vida y el alimento de la vida. El Kugarra y el Galatur se deslizaron como sombras a través del palacio de Ereshkigal. No buscaban luchar, buscaban empatizar. Encontraron a la reina de los muertos gimiendo de dolor, sufriendo por la muerte del toro del cielo, y ellos, en lugar de atacarla, lloraron con ella. ¡Oh, qué dolor sufres, Ereshkigal!, decían con sus voces sin género. La reina, conmovida por encontrar a alguien que compartiera su pena, les ofreció un regalo. «Pedid lo que queráis, excepto mi trono». Y ellos, siguiendo el plan del sabio Enki, señalaron el gancho en la pared. «Queremos ese trozo de carne gris». Ereshkigal se lo entregó, y en ese silencio absoluto los dos seres vertieron el agua de la vida sobre los labios de Istar y le dieron a comer el alimento de la vida. Imagina el latido, un primer latido, sordo, resonando en la caverna, luego otro. La piel gris de Istar empezó a recuperar su color bronceado. Sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par, llenos de un fuego renovado. La diosa del deseo había regresado de entre los muertos. Se levantó, recuperó su orgullo y en cada puerta, al salir, el guardián Neti le devolvió sus joyas, sus brazaletes, su cinturón, sus pendientes y finalmente su corona. Istar volvía a ser la reina del cielo, pero su corazón ya no era el mismo. Había visto la oscuridad y la oscuridad se había quedado con una parte de ella. Pero el inframundo no es una puerta giratoria. Tiene una ley sagrada. Nadie sale de allí gratis. Si Istar volvía a la luz, alguien debía ocupar su lugar entre las sombras. Y los Anunnaki, los jueces, enviaron tras ellas a una horda de demonios, los Gaia, para asegurarse de que el trato se cumplía. Istar regresó a su palacio en Babilonia, y allí, en su propio trono, estaba Tamuz, su amado Tamuz, el hombre por el que ella había bajado al infierno. ¿Sabéis qué estaba haciendo? Estaba celebrando. Llevaba sus mejores galas, reía con sus amigos y brindaba por su nueva libertad. No había luto, no había lágrimas por la desesperación de su esposa. La rabia de Istar fue más terrible que la mirada de la muerte de su hermana. Se giró hacia los demonios que la seguían y señaló a su esposo con un dedo tembloroso de furia. «Lleváoslo a él», gritó. «Él ocupará mi lugar, que sufra el frío, el polvo y el silencio que yo he sufrido». La obsesión de Istar se había convertido en venganza. Había bajado por amor, pero volvía con la amarga lección de que el amor no siempre es lealtad. Y Tamuz, el dios pastor, fue arrastrado por los demonios al abismo que su esposa acababa de abandonar. Al final, el mito nos dice que se llegó a un trato. Tamuz pasaría la mitad del año en el inframundo
y la otra mitad regresaría a la luz. Es la forma en que los antiguos explicaban el cambio de las estaciones, el marchitar de las flores y su renacer. Pero más allá de la naturaleza, esta historia nos habla de algo mucho más íntimo. Istar bajó por amor, pero lo que encontró fue su propia verdad. A veces nos obsesionamos con rescatar a alguien o a algo que ya hemos perdido, y en ese proceso vamos dejando jirones de nuestra alma en cada puerta que cruzamos. Nos desnudamos de nuestro orgullo, de nuestra alegría, de nuestra esencia, solo para darnos cuenta, al llegar al fondo, de que aquello que perseguíamos no era lo que creíamos. La pregunta que te dejo hoy es dura. ¿Cuántas veces has bajado tú a tu propio infierno personal por alguien que mientras tú sufrías estaba celebrando tu ausencia? Istar aprendió que el poder no reside en lo que posees, ni en las joyas, ni en los títulos, sino en la capacidad de mirar a tu sombra a la cara y volver a levantarte, incluso cuando te han dejado sin nada. Yo soy Virginia y esto ha sido Mitos y Sombras. Si esta historia de la diosa que se quedó sin piel te ha tocado de alguna manera, no olvides suscribirte y activar la campana. Pero sobre todo, cuéntame en los comentarios cuál ha sido esa joya que más te ha dolido entregar en tus momentos más oscuros. Os leo a todos. Hasta el próximo misterio, si es que la sombra nos permite volver.